vamos a dar entrada a los aspirantes que vayan llegando, si es que alguno ingresa en el transcurso de la sesión. Primero que nada, bueno, ya sabes que esta sesión se graba, esto para que esté disponible después para tus compañeros. Entonces, si te sale un aviso de autorización, te pido por favor que lo autorices. Y comenzamos entonces. Ya están iniciando su tercera semana de curso propedéutico, es la penúltima semana. En primer lugar, felicitaciones, ya están mucho más cerca de poder adquirir un lugar como estudiantes de prepa en línea, cosa que me da mucho gusto, porque también es en reconocimiento a su esfuerzo de estas semanas. Durante la semana 3 hay varias actividades que son importantes realizar, entre ellas, por supuesto, están las actividades integradoras, pero también hay otras actividades de importancia que quisiera revisar en esta sesión. Antes de empezar, quiero preguntarte, Yesenia, si hay alguna duda que tengas en específico o algo en lo que te pueda apoyar antes de comenzar con el contenido de la sesión para poder resolver tus dudas lo más pronto. Por el momento no tengo ninguna duda. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla para que se pueda ver la plataforma. Habrá momentos en los que deje de compartir, pero voy a compartir la pantalla. Solamente te pido, por favor, si hay en algún momento quieres decir algo o tienes algún comentario, me interrumpas con tu voz porque al compartir pantalla no puedo verlos. Entonces, para saber que necesitas algo y te pueda apoyar, ¿de acuerdo? Sí, Perfecto. Bueno, comparto ahora pantalla. Y ya estamos en la página del módulo de prepa en línea. ¿Me confirmas, por favor, si estás viendo la página del módulo? sí, se está viendo. Ok, muy bien. Bueno, pues ingresamos una vez más al apartado del módulo propedéutico. Estamos aquí en la parte de mi aula. Algunos aspirantes me han escrito mensajes con una duda acerca de dónde pueden ver los enlaces a la sesión. Veo que ese no es tu caso ya que estás aquí, sin embargo voy a repasar rápidamente este apartado que encuentran en su tablero del lado derecho, ya sea que estén trabajando en una tableta, computadora o en un teléfono celular, tienen este apartado que le llamamos tablero. Y en este tablero tienen este apartado que es pizarra de sesiones. Entonces, en esta pizarra de sesiones pueden accesar a ella a través del tablero y aquí en este foro es donde se comparten los enlaces a las videosesiones. Aquí se comparte, por ejemplo, una invitación a la sesión del día de hoy que se compartió el día de ayer. Nosotros los asesores virtuales compartimos los enlaces a las sesiones con al menos 24 horas de anticipación para que ustedes puedan programarse, aunque con el paso de las semanas, bueno, ya va quedando como más estipulado el horario. En este caso de este grupo, las sesiones son los días miércoles y viernes. Esos días nos pide así que lo hagamos la dirección de prepa en línea, es decir, que los días no son intercambiables. Sin embargo, el horario pudiera cambiar, pero nuestras sesiones típicamente son a las 7:30 de la noche. Y bueno, ya estaremos viendo para la siguiente semana si hay que hacer algún ajuste. Constantemente los aspirantes me escriben mensajes para ver si hay ajuste en los horarios. Entonces, siempre es importante revisar en qué horario se va a llevar a cabo la sesión. Como les comento, el día no cambia, puesto que esa es una normativa de prepa en línea, que nuestras sesiones sean los días miércoles y viernes. Sin embargo, pudiera cambiar el horario en ocasiones. La semana pasada tuvieron una sesión con otra asesora virtual que me hizo favor de compartirlos nuestra ADD, que es la asesora en la didáctica disciplinar, puesto que yo no estuve disponible y entonces para que no perdieran la asistencia a la sesión, la ADD Minerva me hizo favor de ponerles el enlace a una sesión de otro asesor. Cuando yo mando la invitación a las sesiones, siempre pongo en el módulo de discusión invitación semana 3, sesión 1, ya que son 2 sesiones por semana. Entonces, el día jueves, es decir, mañana, estaré publicando el enlace con el título invitación semana 3, sesión 2.
Y ustedes al ingresar a ese mensaje van a poder leer mi mensaje de bienvenida y aquí está la dirección que ustedes deben de copiar y pegar en el navegador para poder ingresar a la sesión. Esto lo hacen a la hora que inicia la sesión. Yo ya tengo la reunión iniciada y únicamente voy dando entrada a los aspirantes que van llegando. Entonces, este enlace ustedes lo copian, lo pegan en su barra de navegación e inmediatamente los enlaza a la videollamada que estamos teniendo en este momento. Cuando termina la videollamada, como saben, estas videollamadas que estamos teniendo se graban y entonces terminada la videollamada es donde yo publico este mensaje, como este que dice enlace a sesión grabada semana 1, 2. Es decir, es la sesión 2 de la semana número 1. Y al ustedes ingresar a este mensaje, pueden ver aquí un enlace a YouTube, copian ese enlace y los lleva directamente a la sesión grabada si es que no pudieron asistir, que siempre es importante puedan revisar. ¿De acuerdo? Entonces, en ese apartado de pizarra de sesiones, que les digo, lo encuentran aquí en su tablero del lado derecho, ahí es donde pueden ver los enlaces a las videollamadas. Si ustedes no tuvieran acceso a esta barra por cualquier razón, pueden ingresar a esa pizarra también a través de este botón, que es el botón de foro. Aquí entran y los lleva al mismo foro de discusión donde están los mismos mensajes. Entonces, son dos maneras de poder accesar a las sesiones. Ahí es donde se publican los enlaces para que puedan acceder. Esto funciona así durante todos sus módulos. Son 23 módulos y durante los 23 módulos así van a estar funcionando los ingresos a las sesiones. Entonces es bien importante que tengan identificado dónde van a ingresar. El módulo propedéutico, como se los he dicho ya varias veces, es un módulo preparatorio para que ustedes aprendan cómo es la navegación de la plataforma, dónde entrar, cómo enviar mensajes y que no tengan esta curva de aprendizaje ya iniciando los módulos que tienen contenido académico, que es más pesado. Entonces, si bien estas sesiones a lo mejor vamos viendo cosas que son sencillas porque son de navegación y es una plataforma muy amigable, habrá otros módulos donde las sesiones síncronas con sus asesores virtuales serán muy importantes porque es el espacio que tienen para resolver dudas. Por ejemplo, quiero compartirles esta imagen que es, vamos a ir a revisar acá. En mi comunidad. Voy a volver a ingresar para poder entrar al modo donde quiero que vean. Este apartado es un apartado al que ustedes no van a poder ingresar. Este es específico para los asesores virtuales. Es el aula de acompañamiento. Sin embargo, quiero que en los recursos revisemos esto. Si ustedes no han tenido oportunidad de explorar los módulos de prepa en línea, es importante que busquen el recurso que habla sobre los módulos de prepa. Entonces, ustedes van a poder revisar aquí. Ahorita, por ejemplo, están en módulo propedéutico, ese no aparece aquí. Si apareciera, estaría en esta parte de arriba. Pero aquí van a poder revisar cuáles son los módulos que ustedes van a cursar. En este cuadro encuentran los 23 módulos que van a cursar, desde el módulo 1 hasta el módulo 23, que ya es en el apartado de componente profesional. Y pueden ver cuáles son los temas que ven en cada módulo. Por ejemplo, su módulo 1 es Tecnología de Información y Comunicación y ese está en el área disciplinar. Aquí tienen un iconito de color y ese iconito de color, la llave o el código lo encuentran acá. Pertenece al área disciplinar de la comunicación. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ver el módulo que van a cursar, a qué área disciplinar corresponde. Este, por ejemplo, del lenguaje, abarca todos los módulos, todas las áreas disciplinares, es decir,
Es un módulo, el módulo 3, donde van a ver comunicación, matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales, humanidades. Entonces, en estos módulos, en todos, pero en estos módulos donde las áreas disciplinares que se abordan son vastas, es importante que se den el tiempo de ingresar a las sesiones, puesto que es el espacio donde ustedes van a poder verse directamente con su asesor y él pueda resolver todas sus dudas. No es lo mismo que ustedes resuelvan la duda en una videollamada a que tengan que esperar a 24 horas después que el asesor responda y les pueda resolver. Entonces yo les recomiendo siempre, uno, tener pendientes cuáles son los módulos que van a cursar, tanto el que están cursando como el que viene después. Inclusive esto es útil para tener un mapa de cómo van avanzando y hacerse los espacios para entrar a las sesiones con sus asesores en los módulos donde ustedes creen que van a tener mayor dificultad. Es decir, una persona que a lo mejor siempre ha batallado con el tema de las matemáticas, bueno, en estos módulos que llevan matemáticas, es importante que entren a las sesiones para que puedan ser apoyados por su asesor. Entiendo que muchas veces hay actividades que por el horario complican estar presentes. Entre ellas pues será el trabajo, pero ustedes siempre pueden mandar un mensaje a su asesor y decirle, asesor, el horario de las 7:30 me queda muy incómodo puesto que no he terminado de trabajar, habrá manera de hacerlo más tarde o habrá manera de hacerlo más temprano, para que él pueda también acomodar los horarios y que ustedes como estudiantes puedan hacer uso de ese espacio que está hecho para ustedes. Bueno, eso en cuanto a las sesiones, a la pizarra de entrada, donde pueden ver los enlaces. ¿Hay alguna duda hasta este momento? No, ninguna. Perfecto, ok. Bueno, ingresamos al módulo, vamos a bajar aquí hasta la semana número 3, que es la semana que están cursando ahora. Como pueden ver, es una semana que tiene muchos recursos por revisar. Si ustedes cuentan, son 5, son 20 los recursos que tienen disponibles para revisar esta semana y que son importantes que ustedes los vean y los puedan ver con atención. Algunas personas me han contado que hacen mapas mentales o que toman apuntes o que hacen impresiones de pantalla. El recurso que para ustedes sea más viable o que a ustedes les funcione mejor está bien, pero es importante que tengan muy claro cómo es que van a aprender, qué servicios pueden recibir dentro de la plataforma, cuáles son las competencias a desarrollar, cómo calificamos los asesores virtuales. Eso es muy importante que lo tengan claro, porque es de esa manera en los que ustedes van a poder defender una evaluación que les parezca injusta si es que llegara a suceder, que como siempre les comento, el programa está diseñado para que nosotros califiquemos con base en una rúbrica de calificación. Sin embargo, se puede dar el caso de que ustedes estén inconformes y tienen que poder saber cómo evaluamos, quién califica, para que puedan entonces defender una calificación en caso necesario. Son recursos de mucho valor para toda su trayectoria de prepa, entonces yo les recomiendo de verdad revisarlos con mucho cuidado y tenerlos siempre, siempre presentes. Este recurso sobre el plagio es un recurso especialmente importante. Es muy importante que ustedes entiendan cuáles son los tipos de plagio para que no vayan a incurrir en esta práctica sin estar conscientes de ello. Puesto que el plagio no únicamente es pedirle a alguien que te pase la actividad. Perdón. Hay muchos tipos de plagio, incluso a la hora de copiar y pegar algo directamente de una página de internet, se considera plagio. Entonces es importante que esto lo tengan muy, muy claro, porque en la rúbrica de calificación nosotros tenemos que decir en la rúbrica si es una actividad que está plagiada o no, y eso va bajando su calificación. Esa modificación la hicieron hace poco a la calificación y nosotros aquí tenemos esto, que es donde evaluamos si la actividad ha sido plagiada o no.
Los asesores tenemos diferentes herramientas que utilizamos para detectar una actividad que incurre en plagio. Entonces es importante que lo tengan presente, que lo lean y que vean cuál de los niveles de plagio, o cuáles son los que se consideran niveles de plagio, para que no vayan a perder puntos. Por ejemplo, un plagio total invalida por completo su actividad. 100 puntos menos inmediato. Hay otros tipos de plagio en los que alguna vez ustedes pueden incurrir sin saberlo. Por ejemplo, el plagio parcial en nivel 1, que entrega una actividad en la que integra contenido de su autoría. Es decir, ustedes lo escriben, pero presenta entre el 1 y 20% de algún tipo de plagio parcial. Es decir, copiaron, pegaron y cambiaron alguna de las palabras o algunas oraciones para que fuera de su, para que no se viera igual. Sin embargo, sigue siendo un copiar y pegar de algún otro autor que no sean ustedes. Da crédito a la mayoría de las fuentes, pero incluye un mínimo de elementos a los que no les brinda el crédito. Entonces, este tema del plagio es un tema bien importante que deben de considerar y tener muy claro cuáles son las situaciones en las que ustedes incurren en plagio para que no tengan problemas en adelante. ¿Vale? En cuanto a las actividades integradoras de esta semana. Esta semana, que es la semana 3, es una semana muy interesante y es una semana que tiene actividades que en lo personal me gustan mucho y disfruto mucho el poderlas evaluar, puesto que son actividades en las que ustedes van a hacer una suerte de remembranza sobre cómo fue su educación anterior, su educación primaria y secundaria, así hayan dejado de estudiar hace 10 años, hace 15 años o hace 3, van a hacer una remembranza en la que ustedes van a analizar diferentes puntos de su educación anterior y después van a hacer una comparación sobre cómo funciona su educación actual, es decir, cómo van a estar aprendiendo en este programa de prepa en línea. Esto se vuelve muy interesante, se vuelve también un poco nostálgico. Hay aspirantes que también me han comentado que sienten mucha nostalgia al recordar esos años de estudio, de cuando iban en la primaria, cuando iban en la secundaria, cómo hacían sus tareas, dónde trabajaban. Entonces son actividades que realmente son muy bonitas. Pero aparte de bonitas, son actividades que tienen un contenido muy importante, pues en la medida que ustedes comprendan al 100% cómo funciona nuestra plataforma, es en la medida en la que ustedes van a tener un inicio y un fluir exitoso durante los 23 módulos. Para realizar esas actividades es que se les brindan todos los recursos que ustedes tienen disponibles en semana 3. Voy a volver a compartir pantalla para que podamos revisar la actividad integradora número 5. Hay un aspirante que, espero que vea esta sesión grabada, me escribió un mensaje comentándome que no puede abrir el enlace. Es importante que sepan esto. Este no es un enlace que se abre. Es decir, ustedes al dar clic no les va a abrir ninguna página, no les va a pasar ningún video. No es un enlace que abra algo. Es un enlace especialmente de descarga. Entonces, a la hora que ustedes dan clic, inmediatamente empieza la descarga del archivo. Yo doy clic y se descargó de inmediato a mi equipo. Quiere decir que no abrió nada, sin embargo, sí está descargado. Yo, para poder abrir el recurso, tengo que ir al apartado donde se descarguen los documentos y entonces abrirlo. Aquí está el archivo descargado. Por favor, aspirante que me escribió, busca en los apartados de descargas de tu dispositivo. Es muy probable que al estarle dando clic ahí se estén descargando los archivos y únicamente tienes que acceder a él y poderlo abrir. ¿De acuerdo? Si necesitas más apoyo, por favor no dudes en escribir. Ya veremos si está dentro de mi competencia y tengo el conocimiento para apoyarte, y si no, ya sabes que contamos con el asesor tecnológico, que también siempre está disponible. Otra cosa importante que debo recordarles es la forma de nombrar el archivo, puesto que todavía estoy recibiendo archivos que no tienen la nomenclatura correcta. Esta nomenclatura es una clave que cambia con cada actividad integradora, es decir, no todas las actividades integradoras van a tener el mismo nombre.
Algunas partes sí, sus apellidos y nombre no cambian. Sin embargo, esta clave puede cambiar de módulo a módulo, de semana a semana y de actividad a actividad. En esta clave ustedes pueden ver M00, que es la clave del módulo propedéutico. Una vez que ustedes estén cursando el módulo 1, entonces tendrán la clave M01. Esa es la primera parte del código. Después tienen una S y un número. S significa semana. Es la primera letra de la palabra semana. Entonces, como ustedes están cursando la tercera semana de su módulo, la siguiente parte de la llave es S3, semana 3. Y estas letras son la abreviatura de actividad integradora. Es una A y una I mayúscula. Actividad integradora número 5. La siguiente actividad integradora, que también corresponde a semana 3, será A, I y el número 6. En la medida que ustedes comprendan esta clave, ya no van a tener que estar revisando la forma correcta de nombrar sus actividades. Durante todo su trayecto en prepa en línea van a estar subiendo sus archivos con esta clave. Y recuerden que hay un punto en la rúbrica que evalúa qué tanto han cumplido con las cosas que se les solicitan en la descripción. Entonces, si ustedes guardan su archivo con otro nombre, aún esté muy bien realizada la tarea, yo en la rúbrica tengo que evaluar con un puntaje menor. No puedo ponerlos en el campo de experto, puesto que no están cumpliendo con una de las características, que es esto. Y es muy penoso tener que restar puntos por una situación así, puesto que es algo que está sencillo. Entonces, por favor, pongan mucha atención a la forma de nombrar sus archivos. Eso también es de beneficio para ustedes, porque a la hora, si por alguna razón ustedes tienen que volver a cursar el módulo propedéutico o no se subió bien la actividad o cualquier asunto que sucediera, pueden ustedes en su equipo identificar su actividad con mucha más facilidad para corregirla, volverla a hacer y volverla a subir a plataforma, ¿de acuerdo? Eso para todas las actividades. Bueno, vamos a abrir el archivo entonces de mi pasado y mi presente educativo. Este es un archivo largo, es un archivo que tiene bastantes páginas. Sin embargo, no es un archivo en el que ustedes vayan a tener que trabajar en todas las páginas. La primera parte del archivo, y ahora que se abra el archivo donde ustedes vean este cuadro en color rojo o naranja, es un ejemplo de cómo van ustedes a realizar la actividad, para que ustedes lo lean y puedan ver lo que se espera y lo que nosotros como asesores vamos a querer recibir para poderlos evaluar en el campo de experto. Y este cuadro de color azul es el cuadro donde ustedes van a escribir sus respuestas y redacciones. No tienen que hacer nada, no tienen que cambiar el archivo. Aquí escriben sus comentarios. Ponen el cursor sobre el espacio y empiezan a escribir. Tampoco hay que borrar el ejemplo. El archivo se queda tal cual está, únicamente cambia el nombre donde van a incluir su nombre y apellidos al inicio, la clave y sus respuestas. Ahora, ¿qué es importante de este cuadro? Vamos a ver el ejemplo. En este cuadro, ustedes pueden ver que se presentan diferentes preguntas. En este caso, en el caso de la primera pregunta, de las primeras preguntas guía, van a ver, las preguntas son, ¿cómo fue mi educación en? Y aquí tienen primaria y secundaria. Es la remembranza que les comento que van a hacer ustedes. Y el primer cuadro es la participación del profesor. En cuanto a la participación del profesor, tienen varias preguntas guías. ¿Cómo te enseñaba? ¿Qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? ¿Y cómo se dirigía a los estudiantes? Bueno, es importante que aquí noten una cosa. La respuesta a estas tres preguntas guía no está hecho a modo de bullets, es decir, no está contestado cómo te enseñaba en un salón, qué materiales utilizaba, pizarrón y libros, y cómo se dirigía a los estudiantes con cariño. Esa no es la forma en la que ustedes van a responder a las preguntas guía.
las preguntas guía están contestadas a forma de párrafo. Y esto es un ejercicio importante que ustedes deben de poder hacer. Por eso es importante que también vayan haciendo un hábito del escribir y de crear sus propios textos y respuestas. La respuesta es una narración. En realidad es como si estuviera platicando con alguien. Nos enseñaba en un aula y había una profesora asignada a cada grupo que impartía todas las materias, apoyado de libros y actividades. Ahí ya recibió 2 respuestas. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Aquí está resolviendo la pregunta número 3. Sin embargo, es un párrafo completo, está haciendo una composición en la que contesta esas preguntas. Eso en el caso de la primaria. Ahora, las mismas preguntas guía aplican para el caso de secundaria. Estudié hace 15 años en telesecundaria, tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite programas especiales que duraban 20 minutos y después nos explicaba con un libro. El profesor nos pedía hacer resúmenes, cuestionarios o resolver más de 15 ejercicios por tema en el cuaderno. Utilizaba el pizarrón y la televisión para que viéramos los programas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, a la hora de hacer esta remembranza, lo que van a hacer es crear, esto es realmente como una creación literaria, van a tener que hacer una respuesta con una narrativa que les ayude a desarrollar esta habilidad de creación de textos para sus siguientes módulos. Ya sé que suena muy cansón, pero de verdad es importante que no olviden que esto únicamente es preparatorio. Las actividades que ustedes realizan en el módulo propedéutico las van a realizar en sus siguientes módulos. Y en sus siguientes módulos ya tiene una validez su calificación académica. Entonces, es importante que aprendan y entiendan la manera correcta de contestar. No son actividades que se contesten en 10 o 15 minutos o 20 minutos. Son actividades que exigen un análisis, que exigen una reflexión y que exigen el que ustedes puedan hacer esto, hacer una narrativa para contestar las preguntas que se les presentan, que son preguntas guía. Bueno, una vez revisado el ejemplo sobre primaria y secundaria, ustedes tienen este mismo cuadro con las preguntas guía donde van a resolverlo de la misma forma y después de contestar eso van a pasar a este cuadro número 3. El cuadro número 3 lo van a contestar de la misma manera. Van a hacer una creación de textos y de párrafos donde logren contestar estas 3 preguntas guía. Pero ya no es una remembranza, sino que lo que van a hacer es contestar cómo será su educación ahora en el bachillerato de prepa en línea CEP. Por eso tienen tantos recursos disponibles durante esta semana, porque es importante que ustedes tengan esos conocimientos. He tenido aspirantes que, por ejemplo, en este apartado de participación del estudiante, donde dice qué actividades realizarás, la respuesta que ponen es las que diga la plataforma. Esa no es una respuesta correcta. Ustedes deben de poder tener muy claras cuáles son las actividades que van a tener que realizar. Entonces, en ese apartado, una respuesta correcta sería: voy a realizar 2 actividades integradoras por semana, un proyecto integrador en la semana 4, también hay actividades socioemocionales y ejercicios de práctica. Esa es una respuesta completa. ¿Cuándo las realizarás? Cada semana tengo que entregar tantas actividades y pienso realizarlas durante las tardes, puesto que trabajo durante la mañana. Esas son las respuestas que se esperan en este cuadro de cómo será. ¿Cómo está conformado tu grupo? Esto los obliga a explorar la plataforma y ver quiénes son sus compañeros. Y esto tiene un sentido muy específico, puesto que hay módulos en los que ustedes van a tener que hacer trabajos con su equipo. Ustedes tienen una generación que está dividida en grupos. En una generación hay aproximadamente 2,000 estudiantes, en una generación de prepa en línea. Entonces, en esa generación se divide por grupos, se arman los grupos de trabajo y esos grupos están subdivididos en equipos. Entonces, es importante que ustedes vean en qué parte de la plataforma
pueden identificar su grupo y su equipo para que más adelante en otros módulos no tengan dificultad a la hora de realizar actividades. Igualmente se les pregunta la forma de evaluación y aquí es donde es importante ese recurso que yo les comenté. ¿Quién te va a evaluar? ¿Cómo y cuándo te va a evaluar? Una respuesta que he recibido también en estos trabajos y que no es una respuesta correcta es: ¿quién te va a evaluar? Mi asesor tecnológico. Pues no, realmente el asesor tecnológico no es una persona que evalúa. O ponen todos los que apoyan. Y tampoco es una respuesta correcta. Cada una de estas preguntas tiene una respuesta muy específica. Es importante que ustedes conozcan toda esta información para que quede muy claro que ya saben cómo funciona la plataforma y que ya saben cómo funciona no solo la plataforma, sino todo el programa de prepa en línea. Sus formas de estudio, sus servicios institucionales. Esto los obliga igualmente a dar una explorada a la plataforma y ver cuáles son los recursos que tienen disponibles. Recuerden siempre lo que les comentaba en el ejemplo anterior. No van a responder las preguntas aisladas. Tienen que hacer un esfuerzo para poder realizar estos párrafos de texto en el que en un párrafo puedan contestar todas estas preguntas que se les están planteando. Eso en cuanto a los cuadros. Digamos que esa es la primera parte de su actividad, sería responder cómo fue su educación primaria y secundaria. En un segundo momento van a hacer cómo será su educación, y aquí es donde es importante la comprensión del programa de prepa en línea. Y en el último momento se les habla acá en una pregunta 4 que dice: reflexiona y comenta de manera breve. Y por primera vez en sus actividades de módulo propedéutico se les pide una extensión de entrega. Es decir, ustedes van a tener que contestar por lo menos 4 y máximo 8 renglones de respuesta a estas dos preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante igualmente que hagan un análisis y una reflexión. Como siempre les digo, eso se evalúa en la rúbrica. Una persona que aquí pone ¿qué diferencias encuentras? Ninguna diferencia. ¿Cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Tener más tiempo. Esto en la rúbrica, en el campo del pensamiento crítico, que es el campo que evalúa qué tanto análisis y capacidad de reflexión tienen sobre las preguntas que se plantean. Estas respuestas yo las tengo que ubicar en el campo de menor puntaje, puesto que no me está quedando a mí claro, no queda en evidencia que ustedes hicieron una verdadera reflexión y análisis. Y no quiero que esto se malentienda, porque es probable que tenido este proceso de análisis, reflexión y creación de ideas, y que a la hora de convertir eso al lenguaje escrito se hayan atorado un poco y entonces pusieron esas respuestas cortas. Pero ese es justamente el reto, el poder escribir y el poder convertir a un lenguaje escrito lo que está pasando por nuestra cabeza, por nuestra mente. De ahí la importancia de las reglas de netiqueta, porque al ser un programa donde todo se hace de forma virtual, toda la comunicación es a través de estos medios escritos. Entonces, los medios escritos tienen que tener esas reglas. Y una de esas reglas, bueno, pues es esta, el poder ser claro y conciso y preciso en las cosas que queremos decir. Ahora, hay en general, es difícil poder escribir lo que estamos pensando. Yo eso lo entiendo. ¿Cómo podemos hacer para que este hábito se nos pueda desarrollar más? Porque es una habilidad que se desarrolla. Y ya lo he dicho, ya lo he comentado antes en otras sesiones y lo he comentado en otras generaciones, y son ejercicios que ayudan mucho. Yo les invito a que ustedes hagan un hábito de escribir. Normalmente ya no escribimos, incluso los mensajes que mandamos por el celular abreviamos todas las palabras que se puedan, incluso una palabra la podemos con una sola letra, una frase mejor mandamos una imagen. Entonces es importante que nos volvamos a acostumbrar a generar
idioma y a generar lenguaje escrito. Estos ejercicios son precisamente para eso. En este caso, como les comento, solamente se les piden de 4 a 8 renglones para que pueda quedar evidenciado que hicieron este trabajo. Eso para la actividad integradora número 5, que les comento que es de las que, como les dije, número 6. Todas las preguntas son de análisis y de reflexión, todas. Por lo tanto, es justamente la actividad donde ustedes pueden hacer ese ejercicio de desarrollo de respuestas y de creación de textos, ¿de acuerdo? Vamos a ver solamente la primera pregunta para poder hacer el ejemplo. A continuación te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una. Ahora ya cambió la exigencia, es decir, solamente la pregunta 1 debe abarcar mínimo media cuartilla, máximo una. Y en esa redacción ustedes van a contestar o van a platicar sobre lo que hayan reflexionado de estas preguntas, que son las diferencias entre la educación escolar anterior y la de ahora prepa en línea, qué ventajas ustedes encuentran de pertenecer al programa de prepa en línea, los cambios que van a hacer, puesto que toda nueva actividad necesita que hagamos ajustes en nuestra vida diaria, y las estrategias que ustedes han aplicado o que van a aplicar para poder lograr sus objetivos académicos. Como les dije, no van a contestar después de cada pregunta, no van a poner aquí las diferencias son, no es así lo que tienen que hacer. Van a redactar y desarrollar mínimo media cuartilla, máximo una, donde ustedes en un ejercicio de creación de párrafos puedan atender a todas estas preguntas. Lo pueden hacer aquí abajo. Aquí la redacción de la pregunta 1. Entonces, 2 párrafos de al menos 5 líneas cada uno. Es decir, por lo menos van a escribir 10 renglones, por lo menos. Recuerden, aquí no se especifica un máximo, ustedes pueden escribir más, pero por lo menos deben ser 2 párrafos de 5 líneas. Igualmente van a leer las preguntas, van a hacer su reflexión y lo van a escribir acá abajo. Aquí la redacción de la pregunta 2. Y lo mismo acá, son 2 párrafos de al menos 5 líneas, una vez más son 10 renglones al menos, donde donde respondan a estas reflexiones que se les pide hacer. Recuerden, la rúbrica evalúa su desarrollo de respuestas, entonces aquí es justo el momento donde tienen que hacer esa habilidad. El proyecto integrador, que es el proyecto de la última semana y es el proyecto que vale el 30% de su calificación final, tiene también este tipo de ejercicios en donde ustedes tienen que desarrollar textos. Vale el 30% de su calificación final, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda en cuanto a actividades? En esta semana se les presentan a ustedes 3 encuestas a responder. Una es opinar sobre el asesor virtual, opinar sobre el módulo propedéutico y un cuestionario que es de preparación de aprendizaje en línea. Es importante que sepan que estas encuestas se responden de manera totalmente anónima. No hay manera de saber o de que yo como asesor sepa quién contestó o cuáles son las respuestas que puso alguno de ustedes. Sin embargo, sí es muy importante que los respondan, y esto por 2 razones. Asesor virtual. Cuando ustedes responden este cuestionario y ponen sus opiniones, que es justamente lo que se busca, a mí me ayudan a mejorar en mi práctica. Es decir, seguramente tendrán alguna sugerencia que yo puedo aplicar con los aspirantes del siguiente mes. Y eso es muy valioso, puesto que en Prepa en Línea siempre estamos tratando de buscar la mejora educativa y que los aspirantes y después estudiantes
tengan cada vez un mejor servicio. Los estudiantes de módulo 1, a su vez, están contestando también la opinión sobre su asesor virtual. Y en esa opinión seguramente serán beneficiados ustedes, puesto que el asesor ajustará su práctica a esas opiniones y tratará de hacer las mejoras que se les recomienden, o también es importante seguir haciendo las cosas que los aspirantes reconocen como una buena práctica. Entonces, son totalmente anónimas y es importante que lo hagan para que puedan no solo ayudarnos a nosotros a mejorar, sino también ayudar a los siguientes, a los que vienen detrás de ustedes, que si bien no los conocen, es importante su ayuda y su apoyo para que ellos puedan recibir siempre un mejor servicio. Pero hay otra razón por la que es bien importante que las puedan responder. Al ustedes responder estas encuestas, van a desbloquear los contenidos de semana 4. En este caso, como yo tengo el acceso a semana 4, es decir, todos los recursos y actividades de la última semana van a estar bloqueados. ¿Qué sucede? Que si hay algún aspirante que acostumbra a hacer sus actividades durante el fin de semana y no contestó estas cuestiones, el sábado de la semana 4 va a ingresar a plataforma y no va a tener los recursos disponibles porque no contestó esto. Y eso pues perjudica mucho su promedio y su calificación, pues ya está con el tiempo encima y ya es mucho más difícil que pueda hacer algún cambio. Entonces, por favor, contéstenlos, nos ayudan mucho a mejorar, pero sobre todo, bueno, nos ayudan también a sentirnos bien con la práctica, si es que lo estamos haciendo bien. Los asesores trabajamos con mucho gusto para poderles dar a ustedes un buen servicio, pero no solo eso, sino que en un interés personal, y eso sí puede ser perjudicial a nivel personal en su promedio del módulo. Creo que por ahora será todo. Yesenia, dime si contesté tus preguntas, si tienes algo que quieras comentar, cómo te has sentido. Este espacio recuerda que es tuyo, nos quedan unos momentitos y te escucho si quieres hacer algún comentario. No, sí me quedó todo claro. Sí tenía la duda de cómo resolver la actividad 5, pero pues ya me quedó pues más claro. Perfecto, Yesenia, me da mucho gusto poder apoyarte en tu duda. Vamos a terminar entonces la sesión. En un momento más estaré subiendo la sesión grabada para quienes la puedan ver. Te agradezco mucho tu puntualidad y tu escucha. Y nos vemos el viernes entonces en la sesión de cierre de semana. Que pases muy buena noche y nos vemos pronto. Gracias, igualmente.